Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a esta primera clase de este programa. Este programa realmente es un programa que me parece que es no solo muy interesante, va a ser con un abordaje muy práctico, sino también muy oportuno en el momento en que ustedes lo están iniciando, ya que, como todos ustedes saben, está avanzando la puesta en marcha del sistema acusatorio adversarial oral, como todos ustedes saben, que va a empezar a regir en las cámaras federal de la capital federal y del penal económico también con asiento en la capital federal. Este curso ha sido especialmente diseñado no solo como un curso práctico de litigación, de herramientas, para que a ustedes les sirva tanto para tener un abordaje teórico, pero para también desarrollar habilidades prácticas que les permitan afrontar los desafíos que trae la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en esta jurisdicción, que ha empezado ya hace algunos años en la jurisdicción de Salta y Jujuy. El curso va a estar a cargo de dos docentes que son magistrados con mucha experiencia no solo en el dictado de este tipo de cursos de herramientas de litigación oral, sino también en la litigación práctica, con lo cual me parece que eso es un valor agregado. Tanto el doctor Nicolás Ceballos como la doctora Mariana Maldonado tienen una trayectoria amplia en este tipo de temas, con lo cual me parece que eso va a ser muy interesante para ustedes. En primer lugar, para hacer nada más que una reflexión inicial y dejarle lugar a los docentes, decirles que básicamente lo que cambia fundamentalmente en este código nuevo es que se pone en el centro del proceso penal el juicio oral y público adversarial. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar frente a una nueva metodología de trabajo que va a requerir básicamente destrezas y habilidades diferentes que las que tenían ustedes que conocen en el manejo de otros códigos. Entonces, nosotros teniendo en cuenta que este sistema es un sistema de audiencias en las cuales todas las decisiones jurisdiccionales tienen que ser tomadas en el marco de una audiencia oral y pública, ustedes lo que van a tener que ir teniendo en cuenta y experimentando, ejerciendo, es cuál es ese mayor protagonismo de las partes, cuáles son esos métodos de trabajo nuevos, conocer la teoría del caso y luego esas herramientas de litigación oral que ustedes van a ver a lo largo de este programa, como los alegatos de apertura, de cierre, la forma en que ustedes van a hacerle preguntas a los testigos que ustedes ofrezcan, a los que ofrezca la contraparte. Todo esto en una dinámica la cual va a estar atravesada por la teoría del caso que ustedes van a presentar al tribunal. Entonces, me parece que este nuevo código trae no solo desafíos, sino también oportunidades para justamente poder desarrollar una práctica que es a nivel federal novedosa, pero que viene con ya muchos años en varias de las provincias de nuestro país. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son esos principios y esos valores que hacen al sistema acusatorio, como la inmediación, la adversarialidad, la contradicción y la oralidad, para, bueno, poder litigar de manera efectiva y eficaz en este nuevo sistema. Así que, sin más, le voy a ceder la palabra a la doctora Mariana Maldonado para que se presente. El doctor Nicolás Ceballos va a estar a cargo de la clase de hoy, pero ella se va a presentar y va a contarles un poco también cuáles son los temas que van a ir viendo a lo largo de este curso. Bueno, por mi parte, la verdad que agradecerles el interés, la asistencia y quedar a disposición desde el colegio público para cualquier otra
experiencia que quieran, cualquier otra actividad que surja del debate, del intercambio de ideas entre ustedes. La idea del colegio justamente es tener una amplia gama de oferta académica relacionada con el sistema acusatorio. Así que bueno, los dejo con los docentes, aprovéchenlos porque realmente son un lujo y muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Muchísimas gracias, Martín, por cederme la palabra. Bueno, primer término, agradecer obviamente al colegio y la verdad felicitar por esta oportunidad que nos dan a Nicolás Ceballos y a mí de llevar adelante, la verdad que es un desafío muy grande para nosotros, llevar adelante una capacitación intensiva que en un tema tan novedoso para nuestra cultura jurídica y que tiene tantos desafíos por delante. Así que la verdad, primero agradecer a todo el equipo de la escuela de posgrado, desde los técnicos hasta la persona de Darío Campidoglio, que siempre nos da el espacio también para generar este tipo de encuentros académicos y de, de encuentros donde en realidad nos empezamos a cuestionar y a intercambiar experiencias, opiniones y cuestiones que nos puedan servir para las prácticas de todos los días. Así que de esa manera, con el doctor Ceballos, lo que se ideó o lo que se trató de llevar, lo que se va a tratar de llevar adelante es un programa donde ustedes puedan tener la oportunidad de, primero, de intercambiar, ¿no? Opiniones, experiencias y la verdad, prácticas por sobre todas las cosas, que es el gran desafío que tenemos los que enfrentamos el cambio de un sistema escrito, de un sistema mixto a un sistema de plena oralidad. Así que un poco el desafío fue, más allá de una base teórica o de un sostén teórico, ¿no? Que nos sirva como de red, la idea de este curso es justamente llevar adelante prácticas, poder tener estos espacios para practicar, para equivocarnos, para intercambiar, para sacarnos todas aquellas dudas que no nos podemos permitir como profesionales cuando estemos de alguna manera en la cancha, en tribunales, en las audiencias, defendiendo los intereses de nuestros clientes. Y de nuestros clientes, no, de sus clientes. Nosotros no tenemos clientes porque ejercemos la jurisdicción, pero sí, la idea es ponernos un poco en lugar de los abogados. Es una propuesta destinada principalmente a la práctica profesional, a la práctica de los abogados y también poderles mostrar, el desafío también es que ustedes evidencien lo trascendente que puede ser esto para de alguna manera poder dejar en evidencia el trabajo que uno hace para defender los intereses, ¿no? De las personas que los contratan, de las personas que representan, y esta oportunidad como profesionalmente poder potenciar ese vínculo y potenciar el trabajo frente a un gran desafío que es un sistema procesal completamente nuevo, donde de alguna manera nos vamos a encontrar con prácticas lógicas y destrezas diferentes con las que veníamos trabajando, la que nos formamos a lo mejor en nuestros ámbitos académicos de grado e incluso de posgrado, si es que lo hicimos hace muchos años. Así que bueno, agradecer mucho esta oportunidad, realmente siempre lo tomamos como un desafío y es muy grato para nosotros formar parte de esta propuesta y haber ideado esta propuesta para todos ustedes, al colegio por darnos el espacio y bueno, y a todos ustedes de alguna manera estar destinando tiempo para la capacitación, que van mis felicitaciones y esperemos estar a la altura de sus expectativas y a la altura de las circunstancias en este momento histórico para la justicia argentina. Así que, sin más, mis cariños a los amigos también y mi respeto como profesionales, al doctor Casares, a Darío, siempre desde ya. Y bueno, le voy a dar la palabra al doctor Nicolás Ceballos. El doctor Nicolás Ceballos tiene una amplia
una amplia experiencia en implementación, en haber participado en procesos de implementación de reformas procesales en todo el país. Es magíster de la Universidad Austral, juez actualmente, juez de garantías con sede en Pilar, en el Departamento Judicial de San Isidro. Y aprovéchenlo porque ha participado en la redacción del el Código Federal comentado, que la verdad eso también lo habilita a que tiene bastante estudiado los términos de la ley. Así que, bueno, te doy la palabra, Nico. Muchísimas gracias a todos. Los acompaño desde acá, pero la clase hoy la va a llevar adelante él. Así que te doy la palabra, Nico. Gracias. Gracias Mariana, gracias Martín, también gracias al colegio por habernos convocado. Así que bueno, vamos a arrancar el curso. Les cuento algo y después les presento la agenda y las ideas para charlar hoy. Les cuento algo. Estamos hace años en el colegio empujando para que se capaciten sobre el Código Procesal Penal Federal y las formas de litigación. Hace ya creo que este curso, no este en particular, lo preparamos para este año, para la implementación, pero ya venimos trabajando el Código Procesal Penal Federal desde algunos años en el colegio y avisando, diciendo, miren que se viene esto, miren que es importante para los abogados. Siempre tenemos encuentros presenciales y virtuales en el Colegio Público de Abogados donde concurren matriculados, algunos con curiosidad, otros con la expectativa de saber algo, pero bueno, llegó el momento y es un momento importante para ustedes. Así que empecemos a discutir un poco. Aclaro algunas pautas. Si bien voy a hacer una presentación que les voy a compartir, me gustaría que ustedes, si advierten, observan o quieren decirme algo, tal vez la primera parte es un poco introductoria, pero después, si tienen algo para compartir, abren el micrófono, hablan, yo corto con el compartir pantalla para intercambiar ideas con ustedes, que son los principales interesados en esto. Porque como decía Mariana, desde el año 2015, enero de 2015, que estoy trabajando con este Código Procesal Penal que nació nacional y hoy mutó a federal con la implementación de Salta y Jujuy en el año 2019. Pero desde ahí que vengo trabajando, hay un libro, lo vamos a tener en el tercer módulo, en experiencias de implementación, Pato Villalba, que es un fiscal federal de Salta que va a venir a contar su experiencia desde ahí, de cómo se implementó. Él en un libro escribe que me escuchó en una disertación donde yo decía, bueno, yo cuando empecé hablando de los planos. Pato Villalba hizo volar el código. Así que un poco es eso lo que les puedo venir a compartir. La mirada desde el principio, la mirada de su desarrollo y sobre todo ahora vamos a hablar un poco en los aspectos novedosos del código, que es el objetivo de hoy, presentarles algunas cuestiones novedosas del código. Lo voy a comparar y voy a ver cómo en estos 7 años se dio en la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación algunos de estos aspectos novedosos. Antes de empezar a los bifes y directamente con la presentación, ya que los tengo a una gran mayoría con la cámara encendida, solamente quiero que levanten la mano, no en la virtualidad como tiene Zoom esa herramienta, sino ustedes desde su lugar. ¿Cuántos de ustedes leyó completo el Código Procesal Penal Federal? Completo, de punta a punta. ¿Cuántos? Bien, hasta ahora tengo 2, 3, Martín. Victoria 4. Bueno, chicos y chicas, es poco para un encuentro de este tipo. Hoy yo voy a tomarme la tarea de contarle los aspectos novedosos, pero aprovechen a los profesores que tenemos con preguntas relativas al código, porque vamos a aprender a litigar, pero a litigar con reglas del Código Procesal Federal. Por lo tanto, tarea para el hogar. Si lo tienen en la computadora, lo leen en la computadora. Si tienen cerca la editorial Hammurabi, tiene unas ediciones muy lindas del Código Procesal Penal Federal, a comprar y a leerlo, ¿eh? Hacerle una primera lectura, por lo menos en este tiempo que vamos a trabajar inicialmente,
hasta la etapa de control de acusación. Es importante. Después, ¿cuántos de ustedes, porque doy por sentado que son mayoría los abogados litigantes? ¿Hay alguien que está aquí que es del Poder Muchas Judicial, ya gracias. sea Fiscalía, Defensoría o jurisdicción? ¿Hay alguien aquí? Bien. Dos tenemos. Bien, dos. Buenísimo. Me gusta que haya alguna mirada del Poder Judicial, pero más me gusta que haya abogados litigantes, porque es a ellos donde queremos, por lo menos con Mariana y con Martín, llegar para que sepan utilizar el Código Procesal Penal Federal. ¿Alguno de los que estamos acá no hace penal y entró por curiosidad y entró para ver de qué se trata esto? ¿Alguien no hace penal? Bien, tengo uno, creo que dos. Uno que justo corrí la pantalla, creo que uno, dos. Eso está bueno porque hablamos en el mismo idioma. Así que bueno, vi a algunos pocos de ustedes que estuvieron en el encuentro de la clase anterior, así que una parte de la presentación la voy a omitir, aunque voy a hacer una breve referencia para quienes no estuvieron sobre esta presentación. Ahí está. Bueno, la primera parte, esperen que presento. Ezequiel, ¿se me ve bien? ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tienen un link. Bien, Martín, gracias. Ahí tienen un LinkedIn, un QR de LinkedIn para poder conectarnos y conocer de algunas cosas que voy haciendo. Sobre todo, perdón Martín, pero el chivo lo tengo que hacer, sobre todo porque estoy trabajando la 5ª edición del Código Procesal Penal Federal comentado con el profesor Roberto Aray. A quienes no lo conocen, es una persona muy exigente, me tuvo ayer hasta la 1:30 de la mañana para que le pueda enviar los archivos del tomo 1, así que en esa conexión de LinkedIn van a poder ver cuándo sale la 5ª edición, que yo creo que para septiembre ya va a estar a la venta este código, que dicho sea de paso, entiendo yo, por lo menos en Salta y Jujuy, me han dicho que fue la herramienta fundamental para usar y para aplicar este Código Procesal Federal. Les decía, en el encuentro anterior hice foco en los motivos de cambio y también hicimos foco en las destrezas que necesita un abogado litigante en el nuevo Código Procesal Penal Federal y acusatorio. En ese sentido, voy a hacer esta primera reseña que siempre es obligada y fundamental para acompañar mi presentación. Yo cuando hablo de este Código Procesal Penal Federal y todo lo que interpreto y todo lo que pienso de este código tiene que ver con la reglamentación de la Constitución y de los tratados de derechos humanos que a partir del año 94 se incorporaron a nuestro sistema jurídico interno. Es decir, cuando nuestra Constitución marca que el proceso penal adecuado es el de juicio por jurados, necesariamente tiene que haber un sistema adversarial que lo empuje o que de alguna manera sea el cauce natural para que luego se implemente a futuro en el orden federal un sistema de juicio por jurados. Incluso el propio código, en algunos de sus artículos, una promesa incumplida también que viene no solo de la Constitución, sino que ahora también del texto de la ley, porque el propio código prevé una ley específica sobre juicio por jurados, pero en definitiva es un sistema en el cual se adapta y de alguna manera genera la necesidad de pensar a futuro en un sistema de juicio por jurados. ¿Por qué? Porque es lo que la Constitución manda. Y además es un sistema en el cual las garantías de los estándares internacionales de derechos humanos se adecúa a su cumplimiento. En ese sentido, es importante el último punto de mi presentación, Sistema de Protección Interamericano, el control de convencionalidad. ¿Qué significa? A partir de la revolución jurídica que en el año 94 nuestra Constitución incorporó los tratados y cómo los tratados fueron evolucionando con sus órganos de interpretación, es decir, con la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana en la interpretación de las cláusulas y las garantías mínimas, uno de los puntos centrales es la necesidad de integrar el derecho internacional de los derechos humanos y sus interpretaciones con el derecho interno. Por lo tanto, es fundamental
pensar en un código procesal moderno que permita adecuar esos estándares internacionales. Repito, esta presentación fue parte de aquello que hablamos en el encuentro pasado, no quería dejar de mencionarlo para aquellos que no estuvieron. Vamos a los aspectos novedosos que tiene este código y principalmente relacionados con algunos fallos que ha dado la Cámara Federal de Casación, que gracias a la exigencia del profesor Daray me tuvieron actualizando la quinta edición y me permitieron que no solamente pueda mencionarlos, sino también destacarlos en cómo se dio en la implementación jurisdiccional de estos aspectos novedosos. Primero, división entre la función del Ministerio Público y el órgano jurisdiccional. Esa cuestión la marcó Martín Casares al inicio de la presentación del código, lo destacable del sistema en cuanto a su primera misión. Su primera misión es dividir la función jurisdiccional de la función del Ministerio Público Fiscal de investigar y ser titular de la acción penal. Aquellos que litigan en el ámbito provincial o en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en alguna provincia que ya tenga su sistema mixto, les parecería una obviedad esto. Sin embargo, les recuerdo a aquellos que transitan por esa situación que en el ámbito nacional tenemos un código que es el Código Levene, que desde el año 92, fíjense las fechas, año 92, reforma constitucional que yo marqué en mi presentación anterior del año 94, y sin embargo sigue rigiendo un sistema en el cual el juez de instrucción predomina, en el cual predomina, por ejemplo, en la búsqueda de la verdad. Búsqueda de la verdad que según... Uy, se me apagó la luz, ahí está. Búsqueda de la verdad que según lo que uno entienda de la verdad va a ser lo que defina un sistema procesal de las características que estamos hablando. ¿Por qué digo esto? Porque si uno dice que la verdad está por encima de todo, seguramente pensará en un sistema mixto o en un sistema inquisitivo, donde no importa el cómo se llega a la verdad, sino lo importante es la verdad. Mientras que en un sistema respetuoso de las garantías constitucionales, respetuoso de los tratados de derechos humanos, le importa la verdad, pero también le importa cómo se llega a la verdad. Por lo tanto, necesariamente en esa búsqueda, el cómo se llega a la verdad se llega a través de los estándares convencionales que antes hacía referencia, particularmente la necesidad de un juez imparcial. Ese juez imparcial que en la etapa inicial busca dar una solución a un caso en función de la alteración de un derecho fundamental. Por ejemplo, una intervención telefónica. Por ejemplo, la detención o la prisión preventiva. Es decir, la intervención jurisdiccional viene dada a partir de la necesidad del Ministerio Público de realizar una medida que podría afectar a una persona en el ámbito jurisdiccional, como es derechos de la libertad, derechos de su privacidad, etc. A partir de ahí, la primera división, un aspecto novedoso de este código, entre el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público Fiscal. Obviamente que existen grises, existen situaciones en las cuales el Ministerio Público Fiscal cree que tiene unas funciones que no tiene, o los jueces tienen una función que creen que no tienen. Por ejemplo, una de las limitaciones que tiene el código, después vamos a desarrollarlo en el análisis del legajo fiscal, es que el juez con funciones de garantías no puede compulsar el legajo de la fiscalía. Olvídense de la palabra expediente, no existe más la palabra expediente, no se litiga más en un expediente, sino que hay un legajo fiscal que es un centro de recopilación de información para que el fiscal pueda preparar sus audiencias, que si bien puede ser compulsado por la defensa, después vamos a ver en qué momentos y con qué limitaciones, lo cierto es que ya se olvida esa idea de litigar en el expediente, litigar en lo escrito, litigar en la completitud de un expediente, litigar en la coherencia que a veces trae un expediente de lo que conocemos hasta ahora, sino que se litigan en audiencias
que vamos a desarrollar en el curso, en las cuales prima el punto conflictivo y la litigación entre adversarios. Y de ahí viene el concepto de Código Procesal Penal Federal acusatorio, pero no solo acusatorio, sino que adversarial, entre adversarios. Los adversarios discuten en una audiencia. Venga el ejemplo. Caso Chacón del juez Diego Barroetaveña. Voto del juez Diego Barroetaveña de la Cámara Federal de Casación. 5 de diciembre del 2024. Casi novedoso, les diría. Pasaron unos meses desde que se dictó este pronunciamiento. ¿Dónde está ese límite? ¿Cómo marcaron ese límite de la función jurisdiccional y del Ministerio Público? La Fiscalía realizó un acuerdo pleno, es decir, lo que hoy conocemos en el Código Lebene como un juicio abreviado. A partir de ese acuerdo pleno, una de las cuestiones que coincidieron con la Fiscalía y la Defensa no solamente era la pena, la calificación, la aceptación de la culpabilidad de la persona, sino que además habían acordado el modo de cumplimiento de la pena, ¿no? Cualquier comparación con la realidad me eximo de ella, salvo el caso Chacón, coincidieron y acordaron que el modo de cumplimiento de la pena era una prisión domiciliaria. Sin embargo, presentaron el acuerdo y los jueces, ¿qué dijeron? Los jueces de Salta dijeron, no, miren, usted puede realizar un acuerdo pleno, estas son las funciones que pueden, pero usted no puede acordar el modo de cumplimiento de pena. ¿Por qué? Porque hay un artículo 10 del Código Penal que establece para quiénes corresponde la prisión domiciliaria y no es para cualquier persona que usted como Ministerio Público Fiscal lo decida y la defensa lo acepte. Por lo tanto, los jueces de instancia, combinado con los jueces de Cámara, finalmente llega a la casación en discusión de esta posibilidad y el juez Barroetaveña específicamente menciona la necesidad de que los jueces sigan resolviendo acorde al derecho vigente. Por lo tanto, esa posibilidad la restringe y pese a esa facultad que tiene el Ministerio Público Fiscal de realizar un acuerdo pleno, hay límites en la función jurisdiccional. El segundo punto de mi presentación, autonomía de las partes, mayor protagonismo. Por decirlo de una manera, pasamos en un Código Procesal Penal Federal acusatorio y adversarial a la figura no solamente de un fiscal de instrucción, no un fiscal que la diferencia es que lo que antes hacía un juez de instrucción, ahora lo hace el fiscal, sino que pasamos a un fiscal que impulsa la acción, pero también es un fiscal litigante, un fiscal que tiene estrategia, que busca desarrollar el ejercicio de su función de manera eficiente, por lo tanto, administra recursos, entre los cuales, por ejemplo, están las reglas de disponibilidad, para finalmente llegar a juicio oral con aquello que realmente debe discutir en un juicio oral, y de alguna manera busca su protagonismo que el artículo 120 de la Constitución Nacional le asegura. A partir de ahí tenemos mayor presencia del Ministerio Público Fiscal, mayor presencia del defensor, sí. ¿Por qué mayor presencia del defensor? Porque ya no es solo un defensor que espera la actividad del Ministerio Público Fiscal, sino que sale a la cancha a discutir, a pelear, a buscar el caso con las mismas o diríamos de alguna manera mejor, con algunas de las mismas facultades que tiene el Ministerio Público Fiscal. Eso lo dejo para después desarrollarlo porque hago ese bemol, porque hago esa aclaración. Pero lo cierto es que ese defensor sale a una audiencia, puede presentar información, tiene un legajo de defensa propio, tiene una actividad distinta y sobre todo, ¿saben qué? Tiene inmediación. ¿Inmediación con quién? Con el juez, con su cliente, con el fiscal. Ya no es un fiscal de escritorio. Les cuento un caso muy rapidito de algo que me pasó hace muy poco en mi jurisdicción. Yo para las medidas de coerción personal, prisión preventiva, las decido en una audiencia. En los casos de flagrancia parecería que no es una novedad, pero en aquellos casos que no son flagrancia, sí lo es en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el otro día un caso de drogas,
un caso de tenencia con fines de comercialización a partir de una investigación, hacen un allanamiento, producto del allanamiento vinculan a una persona de 50 años. ¿Qué se dio en esa audiencia? La discusión de cómo era la persona que había observado el personal policial antes de hacer el allanamiento. Era mayor, era menor, era morocha, era rubia, pues era una mujer. A partir de ahí, de esa discusión, el propio fiscal terminó en esa audiencia diciendo, miren, no impulso la prisión preventiva. Y eso lo genera la incomodidad de la audiencia para el fiscal y lo saca de la comodidad del escritorio de pedir por pedir. Entonces, tenemos la inmediación como una garantía para la defensa y su protagonismo en esa audiencia. Y sin duda que el querellante también. El querellante pudiendo auspiciar el impulso de la acción penal, incluso de manera privada, ya lo vamos a ver en uno de los encuentros, pudiendo desarrollar el ejercicio de la acción penal. Caso de este punto sobre autonomía de las partes, el caso Astorga. ¿De qué se trata el caso Astorga? El caso Astorga sucedió en Salta. Les cuento que en su gran mayoría los casos que se dan son de transportes de estupefacientes, por lo menos en Salta y Jujuy, de la aplicación del nuevo código y la discusión de la jurisprudencia, en el cual había una persona, este caso es del 6 de marzo del 2025, muy reciente. Es un caso con el voto del juez Jacobucci, en el cual una persona que iba andando en bicicleta se le secuestran 2025 gramos de marihuana. En ese secuestro a una persona joven de unos 20 y pico de años se le imputa el delito de transporte de estupefacientes del artículo 5 de la ley de drogas. A partir de ahí se empieza a discutir, el caso empieza a avanzar, para finalmente en la audiencia de control de acusación, las partes realizan un acuerdo de suspensión de juicio pleno. Según el artículo 35 del Código Procesal Penal Federal, el Ministerio Público Fiscal da su anuencia, modifica la calificación legal en cuanto a que pone como delito de tenencia simple de estupefacientes del artículo 14 y logran un acuerdo de suspensión de juicio a prueba con la defensa. ¿Qué sucedió en ese contexto? En ese contexto, justo me está dando el sol, por eso no sé si se me ve bien, pero entró el sol por la ventana con toda su fuerza. En ese contexto se decide rechazar la suspensión de juicio a prueba. ¿Por qué se decide rechazar la suspensión de juicio a prueba? Porque los jueces con función de revisión entendieron que las reglas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, las reglas de cumplimiento para la suspensión de juicio a prueba, no guardaban proporción con el delito que se les estaba imputando. A partir de ahí, esa audiencia ante los jueces con funciones de revisión llega a la Cámara Federal de Casación por objeción tanto de la Fiscalía como de la Defensa, donde ¿qué dice el juez Jacobucci? Dicen, miren, por decirlo en criollo, estamos en un sistema nuevo en el cual los jueces no pueden, con el ropaje de querer adecuar esa proporcionalidad, rechazar un instituto que aparece como razonable en este contexto. Por lo tanto, el sistema acusatorio invita a que los jueces tengan respeto por la autonomía de las partes y sobre todo por la autonomía del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, el juez Jacobucci reenvía el caso, les dejo algo picando para cuando tengamos la clase con Taray de recursos, el reenvío está prohibido por el nuevo código, aunque en el caso de que se trate de una sentencia arbitraria es discutible, pero lo cierto es que el juez Jacobucci ordena el reenvío y dice que hay que conceder la suspensión de juicio a prueba. Hasta acá vamos bien, estoy hablando mucho. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿Siguieron este caso Astorga? ¿Cómo se dio? ¿Alguna pregunta? Los escucho. ¿Alguien que quiera hablar? Yo de paso aprovecho mi mate si no se me enfriaba. ¿Estamos bien? Bueno, listo. Si quieren, ustedes me interrumpen, me hacen preguntas. Estamos empezando. Aspectos novedosos. Después vamos a ir al modelo del esquema del proceso y finalmente vamos a hablar un poco de los principios iniciales que el código establece.
Comparto de vuelta, vuelvo a la presentación, me avisan si hay alguna pregunta, le interrumpimos y volvemos a charlar. Oralidad plena, audiencias, decisiones. Como les dije, a lo largo de todo el código va a haber distintos tipos de audiencia. El código espera que todo se sustancie en su mayoría por el sistema de audiencias. No solamente en cuanto a las partes y su exposición, sino también la decisión por parte de los jueces. Si algunos de ustedes tuvieron que litigar en casos de flagrancia, estarán acostumbrados, los que no, a ponerse las pilas, a sacarse los miedos, a empezar a practicar y sobre todo encuentros que vamos a tener en este curso de litigación específica que hacen a la forma de encarar una audiencia y sobre todo una audiencia preliminar y ni hablar una audiencia de juicio oral, como decía Martín Casares a los inicios. Entonces, el método del sistema entre adversarios es un sistema de audiencias. Por lo tanto, las audiencias y en esa oralidad es una nota distintiva de este código. Y para eso traje el caso Curien de la Cámara Federal de Casación Penal. Todos los que traje son de la Cámara Federal de Casación, que si bien es del 28 de septiembre del 2021, es un caso que tramitó con relación a las reglas de disponibilidad de la acción penal que permitió la Comisión Bicameral. Para los que no lo saben, el Código Procesal Penal Federal empezó, se sancionó en octubre del 2014, se promulgó en diciembre del 2015 y hasta 6 de junio del 2016 no empezó a funcionar sino en Salta y Jujuy. Antes de que empezara a funcionar, se permitió que las reglas de disponibilidad de acción tengan máxima operatividad en todo el ámbito federal y nacional. En ese contexto, este caso Curien se discutía sobre aquello que se permitió realizar en donde no estaba implementado el Código Procesal Federal, pero solamente que se había establecido distintas cláusulas, en las cuales no estaba la necesidad de la audiencia si se hacía un acuerdo conciliatorio. Sin embargo, la jueza Ángela Ledesma en este caso lo dice así expresamente. ¿Cuáles son los beneficios de la oralidad y por qué ella invita a que en este tipo de salidas alternativas se hagan las audiencias? Porque permite que sea más dinámico, más transparente y que exista contradicción. Para dejarles una idea fuerza de hoy, de estas audiencias, yo lo traduzco en la siguiente forma. Es un espacio amigable la audiencia. ¿Por qué amigable? Amigable procesalmente. No significa que son todos amigos y tengan que andar a los abrazos en ese contexto, sino que es un espacio que requiere o que propende a buscar salidas alternativas. Negociación, lo hablamos en el encuentro pasado. Negociar para poder llegar a una salida de suspensión de juicio prueba, aplicación de regla de disponibilidad, acuerdos plenos, acuerdos parciales, pero de alguna manera busca evitar la práctica que hoy se da, que es, se fija una audiencia de juicio oral, todos a correr por los pasillos de tribunales para buscar una suspensión de juicio prueba, para buscar un juicio abreviado, todos a correr porque se puso fecha de juicio y nadie quiere hacerlo. Bueno, lo que quiere el código es, miren muchachos, si ustedes quieren salidas alternativas, háganlas desde el minuto 1. Y para eso celebramos audiencias que son permanentes en cuanto al contacto entre las partes. Otro de los puntos, el cuarto, defensa efectiva y activa. Esto que les decía antes del modo y que charlamos en el encuentro pasado a modo de presentación de este curso, estamos hablando de una defensa que se presenta ya con un legajo de investigación, que se presenta incluso tocando, golpeando la puerta del fiscal para ver qué es lo que va a hacer en miras de una salida alternativa. Les cuento, por ejemplo, un caso y ya les spoileo algo que charlaremos en otro encuentro. Según el código, y cuando lo lean van a acompañar en estas ideas, según el código uno podría pensar que el legajo de investigación de la fiscalía no se puede ver hasta la audiencia de formalización.
Esta es la primera idea. Después lo vamos a discutir con profundidad. Es decir, ustedes no podrían ver como abogados litigantes eso hasta que la audiencia de formalización se lleve adelante. Sin embargo, es de práctica en este sistema y sucede, y me lo contaron tanto en Salta como en Jujuy, que de alguna manera casos que donde la información no es una información sensible, no es un caso de trata de personas, no es un caso de crimen organizado, es un caso federal que podría ser, por ejemplo, encontrar una persona con un documento nacional adulterado, un billete falso, etcétera, incluso hasta un caso de drogas donde se lo agarra en flagrancia a la persona con un transporte, que la fiscalía en esos casos le muestre el legajo. ¿Por qué? A la defensa, si la defensa se lo pide, para buscar una salida alternativa. Si es un caso de defraudación, buscar una reparación integral. Si es un caso, como decía, de uso de documento falso, alguna suspensión de juicio a prueba. Por lo tanto, no es una regla pétrea, pero sí exige una defensa efectiva, una defensa activa en la solución del caso. Para eso traje el caso Ursagaste Ceballos, no solo por la coincidencia con mi apellido, sino que también este caso que lo votaron los jueces Carbajo, Maíquez y Hornos el 10 de mayo del 2024, trató sobre la congruencia, el artículo 307. Les invito a leer ese artículo 307 para los que litigan en el ámbito nacional y el cambio sustancial que se produce en cuanto a que los jueces no pueden poner calificación más graves de las que propone la Fiscalía. Ya no está más ese viejo aforismo de el iura novit curia, todo lo puede el juez. No, si la Fiscalía acusa y acusa por un delito, el juez tiene ese límite y no puede poner un delito más grave de lo que la Fiscalía trae. En ese caso, lo que había hecho los jueces del Tribunal Oral, habían decidido poner una condena más grave porque habían aplicado el agravante del artículo 11 de la Ley de Drogas. Sin embargo, en este caso, los jueces hablan del principio de congruencia, del derecho de defensa efectivo, de la necesidad de que la defensa conozca para poder aplicarse ese supuesto en tal caso. Otro de los puntos fundamentales de este caso es de los aspectos novedosos, la gestión del conflicto y eficacia, disponibilidad de la acción, pacificación y acuerdos. Se los mencionaba antes, el código busca, o la ingeniería del código busca que todos los casos sencillos se resuelvan al principio, en la medida que avanza el ejercicio de la acción, se vayan disipando con salidas alternativas, acuerdos plenos, acuerdos parciales, juicios directos, o incluso que se permita el avance en el cumplimiento del plazo razonable. Pero lo que sí el código busca es que el fiscal lleve a juicio un caso que realmente quiere ir a juicio, un caso que pretende que ese caso se discuta en un juicio oral porque no pudo tener una salida alternativa. Incluso en esto que ya les traje, que es el caso Chauqui, en verdad son varios los casos que en una seguidilla de fallos del juez Barrotaveña, que son Chauqui, Arjona, Prudencio Ruiz. Hay Prudencio Ruiz 1 y 2, todos del 14 de noviembre del 2024. ¿En qué consistió esto? Consistió en que la Fiscalía realizó varios acuerdos de 8 imputados por un secuestro extorsivo, 4 por acuerdo pleno, 3 por acuerdos parciales y el último también un acuerdo parcial en el cual modificó la participación del imputado de partícipe necesario a partícipe secundario. Todos merecieron la objeción del querellante con respecto a este tipo de acuerdos. Sin embargo, el juez Barroetaveña destaca que el Ministerio Público Fiscal llegó a un acuerdo razonable. En el caso de los acuerdos parciales, incluso el juez del Tribunal Oral condenó por un poco más de pena que la que se había acordado, porque el querellante también participó y requirió más pena que la que había requerido el acusador privado. Aceptó la posibilidad de que en el cambio del grado de participación, es decir, en el caso de Prudencio Ruiz,
se acepte el rechazo por parte del juez, incluso un dato de color, ese juez luego no puede ser el que intervenga en el juicio oral por cuestiones relativas a la imparcialidad, como así también determinó que los otros casos eran adecuadas el acuerdo que había llegado el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué lo pongo en este caso sobre gestión del conflicto? Se convalida de alguna manera esta posibilidad de que el fiscal tiene de realizar acuerdos. Y no solamente eso, sino que el Código Procesal establece que para acuerdos plenos, es decir, juicios abreviados, un límite de 6 años. Por lo tanto, fíjense que en este caso, un secuestro extorsivo se admitió incluso por más de 6 años. ¿Por qué? Porque en definitiva, realizar un juicio oral y público en un contexto donde no hay nada para discutir parecería como inconsistente en la idea del código de buscar una gestión del conflicto y sobre todo de evitar no hacer un juicio oral de un caso que no haya controversia con la contraparte. Otro de los puntos, medidas de coerción personal, modelo procesalista. Acá, en esto voy a hacer la introducción, voy a dejar de compartir. Un segundo, para charlar un poco con ustedes, así yo puedo tomar mi mate antes que se me enfríe, más allá de que es térmico. Les cuento. Modelo de coerción que propone el código. El código procesal propone un modelo diferente al cual se pensó el código Levene. ¿Por qué? En el código Levene se pensó en un modelo sustancialista, en un modelo de corte punitivista. ¿Por qué? Porque se establece la excarcelación. La excarcelación es un instituto pensado en si la condena es de o no ejecución condicional. Fíjense ustedes si leen las cláusulas del artículo 316, etcétera, del Código de la Nación, más allá de lo que la evolución de la interpretación luego vino con Barbará, Quieraldo, incluso Díaz Besone, pero lo cierto es que si uno lo lee en la letra fría de la ley, hablamos de algo que fija pautas sobre la posibilidad o no de excarcelación en virtud de si la pena va a ser o no de ejecución condicional. En ese contexto, el código quiere salir de ese lugar. ¿A dónde quiere virar el código? Quiere virar a un modelo procesalista. ¿Qué significa un modelo procesalista? Un modelo que busque analizar los peligros procesales de fuga y entorpecimiento probatorio. Esos estándares internacionales, ¿se acuerdan mi primer filmina, mi primera presentación cuando les hablaba de esto? A estándares internacionales relativos a la medida de coerción. Hay sobrados antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de qué se trata las medidas de coerción. Les menciono algunos, los pueden buscar en la web. El caso Álvarez, el caso Chaparro, de otro que no es de Argentina, el caso Aguirre, casos en los cuales la Corte Interamericana señaló la necesidad de pensar cuando se detiene una persona preventivamente que sea una medida cautelar para asegurar los fines del proceso, no algo que tenga como consecuencia una pena a futuro al modo de la excarcelación. Sin embargo, y ahí quiero abrir algunos micrófonos si algo tienen que abrir, hace poco tuvo una reforma sobre el concepto de reiterancia. Esto que me tocó escribir para la 5ª edición que les decía antes del profesor Daray. Modificaron el artículo 17 del Código Procesal Penal Federal y ahora se empieza a discutir sobre la reiterancia que también está en el Código Procesal de la Nación. Así que bueno, antes, para poder tomar mi mate, si alguien quiere dar una opinión sobre la ley de reiterancia, si la leyó, si la tiene vista, si quiere comentar algo, o si quieren, directamente les hago una pregunta. ¿Les parece que la ley de reiterancia responde a estos estándares internacionales que yo acabo de mencionar? La ley, ya les digo, porque estuve trabajando hasta ayer a la 1 de la mañana, 27785. ¿Alguien que quiera opinar, que quiera abrir su mic, animarse?
Nadie, che. Vamos, vamos, vamos. No se escondan más atrás de las cámaras. Si no, hablo yo todo el tiempo y se van a aburrir. Nadie se anima. Ni los abogados y abogadas más, más consolidadas en el fuero. Miren, me está llamando el profesor Daray. Después lo llamo. Bueno, lo llamé con la mente y con la ley de reiterancia. Les hago una breve referencia. Si uno quisiera pensar que la reiterancia es un supuesto autónomo por fuera de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento, eh, no creo que responda a esos estándares internacionales. En ese sentido, pensar que porque solamente una persona tenga un proceso en su contra va a ser un motivo de rechazo de su libertad, no parecería ser lo que corresponda. Sin embargo, lo que sí ha hecho la jurisprudencia, sobre todo la Cámara Nacional del Crimen, la Cámara criminal, ¿no? de la capital, como así también alguna jurisprudencia local, cuando interpretó el concepto de reiterancia de las cámaras federales de implementación, hablaron de analizarla en el contexto del peligro procesal de fuga y entorpecimiento. Entonces, no es un principio autónomo o un obstáculo autónomo, sino es un obstáculo que se complementa o se debe calibrar con estos dos principios internacionales. Por ejemplo, pensar que una persona tiene solo un proceso y tal vez ese proceso es culposo parecería inadecuado. Pensar que ese proceso se está discutiendo, por ejemplo, si comprendió o no comprendió la criminalidad de sus actos o si es en el fuero penal juvenil, no parecería adecuado. Sin embargo, pensar que es una persona que ya tiene 2 homicidios, 2 robos, 2 casos de tenencia de estupefacientes con fines de comercio, ya parecería que la magnitud de la pena podría ser algo que incide en la solución del caso. Podría ser que haya dado información falsa. Si uno lee el 22 bis del Código Procesal Federal, parecería ser todos estándares propios de fuga y entorpecimiento. Fíjense, inciso C. No, perdón. Ahí está. El inciso del 222, el inciso B. La conducta del imputado en otro proceso que revele su intención de eludir la acción de la justicia. Perfecto. Tiene otro proceso, pero no solamente eso, sino que tuvo un comportamiento inadecuado para eludir la acción de la justicia. Disculpe, de la ley, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo, De la Eduardo? ley. De la ley es. ¿Está diciendo el artículo de la ley No, o del dije el código? artículo 222 bis, que es lo que incorporó al Código Procesal Federal. Lo que yo te digo, el Código Perfecto. 22 bis, 222 bis es el código. La ley lo incorporó por el artículo 6. Es decir, el artículo 6 incorporó el 222 bis del Código Procesal Federal. Perfecto, gracias. No, por favor. Entonces, fíjense, que haya incumplido una restricción de acercamiento, y esto atento a ustedes, abogados de la matrícula, que haya incumplido una restricción de acercamiento a cualquier regla de conducta impuesta en un proceso civil o penal. Digo abogados de la matrícula, pues seguramente muchas de las consultas siempre tienen que ver con casos que derivan de cuestiones familiares y a veces el incumplimiento de esas reglas podría ser causal del dictado de una medida de coerción. Por lo tanto, esta ley que vino a modificar esta situación, esperen que voy a compartir, presentación, ahí está. Esta ley que vino a compartir, que vino a presentar esta situación, es algo sobre lo cual hay que analizar en ese contexto. Y por lo tanto va a ser un desafío de ustedes ir y discutir que no es una aplicación automática, que no es una aplicación de decir, bueno, esta persona tiene un proceso, así que se aplica la ley de reiterancia y ya está listo el pollo, cocinada la gallina. Otro de los puntos centrales es el control de acusación informal.
¿Me Laura, permitís me antes, levantaste la discúlpame, mano. me permitís? Ahí te doy la palabra. Quería escuchar a Laura primero. Hola Laura, sos quien yo creo que sos, Laura. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Tenés el micrófono cerrado? ¿Ahí? ¿Se Ahí escucha? está. ¿Cómo andás, Laura, tanto tiempo? ¿Qué tal? Me Buenas alegro, tardes a todos. me alegro Estoy acá verte. en un lugar público porque estoy afuera del país, pero no quería perderme esta primera clase. Bueno, qué bueno, Em, Laura, que me acompañes. Quería preguntar con relación a este tema de lo que es el incumplimiento por alguna provisión de acercamiento. Bien. ¿Lo que se requiere es la mera denuncia del incumplimiento o que sea constitutivo de ya una desobediencia preliminarmente? Pregunto. Qué buena pregunta, Laura. Siempre tan aguda en el conocimiento y en la pregunta. Me encanta, Laura. Mirá, es un temón, ¿sabés qué? Y es parte. Hay alguien que tiene el micrófono abierto que no es Laura. Si pueden cerrarlo y después lo abren cuando les toca participar. Eh, no sé quién es. Ezequiel, si vos lo detectás, pedile que lo cierre, porfa. Bueno, Laura, mirá, te cuento algo. Si uno lee el artículo 17, fíjate lo que dice, y esto es para todos. En verdad es el artículo 3 que reformó el artículo 17 del Código Procesal Federal. Dice, en su segundo párrafo, la evaluación sobre la existencia de peligros mencionados, el juez competente tendrá especialmente en cuenta la reiterancia delictiva, consistente en la imputación de una causa penal consistente, que coexistente o en otros procesos que la misma persona hubiese sido imputada. A los fines de la determinación de la reiterancia, se considerará imputada la persona que haya sido convocada para la audiencia de formalización. Entonces, después sigue, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Vos fijate, la primera discusión es, ¿tiene una restricción civil o penal? ¿Tiene que saberlo? Si uno lee la ley, parecería que no. Fue convocada y tiene otro proceso en su contra. Sin embargo, esta interpretación que yo propongo es un poco más. No, tiene que saber que ha sido convocada. Ahí la técnica legislativa de pensar en la convocatoria y no en la audiencia, para mí, no sé si es un desacierto, pero es un inconveniente. Yo hubiese pensado en que la audiencia se haga, no que haya sido convocado. Y con respecto a tu pregunta, entiendo yo que para una medida de coerción, que la persona sepa que tenía una restricción y que le incumpla es suficiente indicador para que el juez lo tenga en cuenta. No necesariamente tiene que configurar un delito de desobediencia, porque incluso está mencionando en proceso civil, ni siquiera habla de familia. Obviamente que civil no incluye a familia, pero va a ser una interpretación. Entonces, empecemos a pensar en que si que nos ponemos en un lugar muy exegetas, muy de la letra fría de la ley, va a ser difícil salir de una interpretación adecuada. Ahora, lo que yo propongo es buscar la mejor interpretación en conforme a los estándares iniciales que mencioné del ámbito interamericano. Espero haber contestado a tu pregunta, Laura. Doctor, una Sí, pregunta. igualmente, perdón, igualmente que me quedo con algunos planteos para seguir pensando y analizándolo a nivel de las garantías, porque yo puedo denunciar en materia civil, por ejemplo, Bien, muchas veces igual, ocurre Laura, que... perdóname, pero vamos a charlarlo en las medidas de coerción que vamos a tener en encuentro. Yo estoy presentando los aspectos novedosos y hablé como lo de reiterancia de eso, pero seguro que lo vamos a hablar. Sigo pensando, gracias. Dale, Laura, como siempre. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Sí, Sí, no sé cómo levantar la mano, es que no sé así. Así, mano arriba, o abriendo el audio, Buscaba. Maximiliano, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te puedo tutear? Te escucho, ¿eh? ¿Cómo Sí, estás, ¿me escuchás? Maximiliano? ¿Me escuchás Sí, ahí? ¿Qué tal? perfectamente. Mira, ahí marcabas algo que, digamos, que es muy jugoso, que es el tema el cambio de paradigma a un modelo procesalista en lo que hace a las medidas de coerción contra lo que era el código LBN, que era un modelo sustancialista, el artículo 316, donde la calificación primaba, ¿no? Ahora, yo veo en la redacción del 222 bis un sistema
quizás un poco mixto, ¿no? Porque, por ejemplo, los incisos F, H e I Bueno, miran con un ojo. Estoy pensando en un caso imagínate, de violación, ¿no? Maximiliano, imagínate que si yo te hablaba del modelo procesalista y no mencionaba esta ley, me ibas a decir, este curso no me sirve. Por eso lo traje. Lo que vos estás marcando es lo que yo quería llamar la atención. Dale, termina tu idea. Está muy bien. No, te muteaste, te me fuiste al... ¿Ahí me escuchás? Sí, dale, dale, seguí, desarrollá la idea porque te la interrumpí, dale, que está No, buenísimo. no, 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 no era una idea, sino una observación y tampoco yo estaba diciendo que vos dijeras lo contrario. Me parece que el 222 bis mezcla un criterio mixto. Creo que los jueces como vos tienen que tener un ojo en el hecho, por ejemplo, el F, ¿no? Para los que no lo están leyendo, la importancia y extensión del daño causado a la víctima. Estoy pensando en un caso de violación de una menor, por ejemplo. Yo creo que Bien, el juez tiene que tener, porque puede haber cometido ese delito, vivir en el domicilio hace años, está presentarse cada vez buenísimo. que lo convocan. Te cuento que en el Código Procesal Penal Federal comentado que hicimos con Daray, el del editorial Hammurabi, eh, nosotros justamente lo que señalamos es la consideración de la víctima y la protección. Pero eso es una discusión que se está dando y que se está dando en todos los ámbitos y que yo creo que es parte del código y su interpretación. ¿Qué quiero decir? Yo creo que la víctima y su protección, incluso en víctimas en condiciones de vulnerabilidad, según la Ley Nacional de Víctimas, es un estándar que el juez tiene que atender. Tiene que atender. Ahí, en ese caso, yo creo que es un estándar que tiene que atender pensado tal vez en la obstaculización de la averiguación de la verdad. Entonces, ahí comparto con vos que ese es un punto que el juez debe por lo menos atender. ¿Qué significa? La víctima tiene miedo. Bueno, hay que ver qué caso, en qué circunstancias, por qué tiene miedo, de qué se trata la agresión. No es lo mismo una víctima de trata de personas que una víctima de un conflicto vecinal. Por eso aparece la prudencia del juez. Pero sí, Maximiliano, te marco otro de los incisos que vos decías y que esto me animo a decirlo porque ya hay jurisprudencia que lo ha incluso dicho que no es constitucional, que El es I, el inciso I, que la claro. conducta delictiva haya imputado haya sido con armas o con más de dos personas. Ujú. Esto, el caso Napoli en el año 98 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya determinó que es un modelo sustancialista y no procesalista. Entonces, fíjate que en algún punto el I es más grave que el otro, porque el otro de alguna manera, y sobre todo cuando se habla de juzgar con perspectiva de género, también es una obligación de los jueces buscar la protección de la víctima. Sin irse a un extremo, buscar la protección, armonizar. Por ejemplo, en el caso Álvarez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un caso en el cual fue condenada Argentina, pues se desarrolló un juicio oral, todo el proceso, la persona con las esposas puestas, el imputado, y todos los testigos y víctimas que declararon, el imputado era retirado de la sala. Y lo que la Corte Interamericana dice, no, miren, todos no. O sea, es una herramienta posible, es algo que se puede hacer, pero no en todos los casos como una regla. Entonces, armonizar. Y propongo, y repito, mi interpretación y mi idea es buscarle la interpretación más equilibrada, porque este código, y lo vamos a ver en un rato, ya más para el final, es un código pensado en principios procesales, donde busca la razonabilidad de las cosas, no en algo pétreo y duro que no se pueda mover de un lado a otro en búsqueda de un equilibrio en garantías del imputado, garantías de la víctima, actuar del Ministerio Público Fiscal y sobre todo en el plazo razonable. No sé si contesté, Maximiliano, tu pregunta. Sí, muchas gracias, Nicolás. Bien, María Inés, ¿integrante del Ministerio Público o no? ¿O de qué parte del Poder Judicial? Del Ministerio Público, de la Defensa. Buenísimo. Dale, te escucho. Eh, no, te hago una consulta, más que nada por curiosidad, de esto que estás marcando ahora, eh, más allá de la pertinencia o no que se podría discutir de la inclusión de la reiterancia y lo que cada uno opine sobre la reiterancia como tal. Perdón que te Viste que, interrumpa. Te recomiendo en la web, hay un artículo
de un chico, no lo conozco, Bolsón, que es de la defensa, que está en el repositorio del Ministerio Público de la Defensa, que habla sobre el tema de la convencionalidad de reiterancia. Dale. Ok, sí, pero por eso te digo, más allá de eso, viste que el 222 bis dice que la reiterancia, digamos, la enmarca dentro de lo que serían los riesgos procesales con la interpretación que estás haciendo vos. Pero yo digo, el 221, ¿no? Como peligro de fuga tradicional e incluso a partir de los parámetros internacionales, los estándares internacionales. El inciso B del 221, ¿no es también, en definitiva, de tipo sustantivo el análisis que tenés que hacer en cuanto a circunstancias de naturaleza del hecho, posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos, etcétera, ¿no? ¿Cuánto más agravante, digamos, agravante entre comillas, lo ves a esto de la reiterancia? Bien, es No sé si me explico interesantísima. en lo que quiero decir, Perfecto, ¿no? Marianés, es interesantísimo y aparte me pone en jaque tu pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque esa es una discusión y no quiero que nos detengamos acá porque yo sé que para ustedes como abogados siempre es interesante los temas de la libertad de un imputado, pero te quiero decir que la discusión pasaría ahí es si la magnitud de pena en expectativa es algo que puede utilizarse como restricción de la libertad. La gran mayoría de la jurisprudencia ha afirmado que sí. Incluso algunos citan el informe 296 o 296 de la Comisión Interamericana para hacer ese respaldo. Yo creo que es parcial esa interpretación de ese informe, pero más allá de eso, lo citan. Porque en definitiva, ese modelo, yo creo que ahí en el 221 que vos mencionás, busca y se esfuerza en pensar en el peligro de fuga por la magnitud de la pena en expectativa. Tal vez la reincidencia entra en juego y ahí empieza a discutirse el modelo sustancialista, aunque yo comparto y coincido y lo hago todos los días en mi tribunal, que la magnitud de la pena es algo que el juez puede tener en cuenta. Incluso el fallo Díaz Besone lo menciona. Tal vez el único o no el único o acompañado con otros, pero es algo que en definitiva, contestando a tu pregunta, tiene que ver con eso, con la fuga por la magnitud de la pena en expectativa. ¿Alguien más quería preguntar algo? Gracias, María Inés. Te dije María José, perdón, María Inés. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Bien, vuelvo a la presentación, que nos queda poquito tiempo y quiero por lo menos desarrollar estos aspectos novedosos. Súper enriquecedor los comentarios, ¿eh? Gracias por participar, tanto a Laura, a Maximiliano, a María Inés y todos los que fueron dando sus aportes. No dejen de hacerlos porque acá está, para acá estamos para esas dudas. Como les dije al principio, hace 10 años que vengo trabajando. Es más, les cuento algo. Este código, gracias a la editorial Hammurabi, logramos que se publique el código comentado antes de que empiece a funcionar en Salta y Jujuy, incluso antes de la reforma que se hizo para que se implemente en Salta y Jujuy. Es la primera edición que salió en todos lados y desde ahí que estamos trabajando con el profesor Daray. Bueno, vuelvo. Doctor, Sí, una pregunta, ¿qué tal? Karina, Karina, buenas dale. tardes. Sí, me surge una duda cuando, digamos, de la incorporación de la reiterancia. Bien. ¿No sería un retroceso? O sea, estamos con un código Mira, si adversarial. yo te tengo que dar una respuesta rápida, igual dejémoslo también para cuando veamos medidas de coerción. Si yo te doy dos respuestas. La primera respuesta es si uno lo lee rápido y le quiere dar la lectura rápida y que solamente es un peligro procesal autónomo, la respuesta es sí. Ahora, si uno se da cuenta, y después si quieren, para el próximo encuentro les comparto unos fallos de la Cámara Nacional del Crimen, donde dicen, miren, nosotros esto ya lo veníamos haciendo considerando todas estas pautas. Ya Claro, veníamos pensando si se eludió de la justicia, si dio otro nombre. Fíjate, el último, el inciso J es haber proporcionado información falsa sobre su identidad. Ya lo estaban haciendo, ¿entendés? Lo que sí pone en jaque es pensar que por solo hecho de tener un proceso es suficiente para rechazar la posibilidad de soltura. Ese es un problema. Y ahí ustedes como abogados litigantes les es va a que, tocar encarar la situación y hacer perdón, entender pero que es esto un, es...
Es una clara violación al artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. Interpretado de esa manera, sí, interpretado como lo hace la Cámara Nacional del Crimen y como yo les estoy proponiendo, entiendo yo que no. Pero Ok, bueno, ya son ustedes los abogados litigantes que van a ir ok, en búsqueda. Se ha planteado la inconstitucionalidad y hasta ahora ninguna fue con éxito. ok. No sé cómo prosperaría si se aplica duramente el caso que decía antes del inciso I. Les cuento, nosotros en la provincia de Buenos Aires tuvimos esa experiencia. Cuando asumió el gobernador Rucauf hace mucho tiempo, lo primero que hizo fue reformar el Código Procesal del año 98 y en el 99 aplicó cláusulas como estas. Todos los jueces dijeron es inconstitucional hasta que también la Corte de la Nación en varios de sus fallos lo determinó. Que se me entienda, si se aplica exegéticamente, duramente, es decir, bueno, como fue con más de 2 personas, se rechaza la excarcelación, la libertad de la persona, eso es lo que choca. Hay que buscarle, porque incluso la interpretación del 222 busca que sea distinta, busca que se tenga especialmente en cuenta, dice. No dice que uno tiene que denegar. ¿Ok? Bien. Gracias, Karina, por tu aporte. Gracias, doctor. Bueno, control de acusación formal sustancial, ¿qué pasa en el caso Barraza? Vamos a ver que hay una audiencia de control de acusación en el cual se empiezan ya a discutir muy distinto la preparación del juicio. Todo lo que ustedes hicieron hasta ahora sobre la preparación del juicio en el Código Levene, voy a tratar de ser suave, tírenlo a la basura. O sea, es una forma distinta de pararse en una audiencia de control de acusación. Primero, van a tener una de cal y una de arena. ¿Por qué? Porque ahí, cuando ustedes vayan a discutir, por ejemplo, lo sustancial, es decir, un sobreseimiento, puede que su éxito sea nulo. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento, a diferencia del código Levene y de otros códigos mixtos, es una situación de alguna manera palmaria, donde el caso no puede discutirse en un juicio oral porque es tan claro, es tan evidente que no necesita pasar a esa etapa. Para eso requiere que sea un fiscal que impulse con perspectivas de éxito, con perspectivas de éxito. ¿Qué significa? Que el fiscal no es alguien que impulsa la acción penal y que va a juicio, total, veo qué pasa en el juicio oral. No es el juicio oral el descubrimiento de la verdad. El juicio oral es el escenario donde yo voy a mostrarle a los jueces mi obra como fiscal para que entiendan igual que yo que esta persona es responsable de ese hecho. Yo como defensor voy a llevar mi teoría del caso y voy a demostrarle a los jueces que esa película que está mostrando es equivocada. Por lo tanto, lo que se discute en el juicio oral es culpabilidad y por ende esa audiencia de control de acusación va a tener 2 centros formales. Uno sustancial, que tiene que ver con la procedencia o no del sobreseimiento, y otro aspecto formal que hace a la legitimidad, por ejemplo, si hay más de un querellante, si aspectos formales que se deben discutir, y sobre todo, en esta audiencia se empieza a discutir, una vez superada esa cuestión sustancial, ¿cómo va a ser la prueba? ¿Cómo va a ingresar esa prueba al futuro juicio oral y público? Es decir, es un caso en el cual se empieza a discutir la admisibilidad de la prueba por parte de los jueces diferentes a los que van a desarrollar el juicio oral. Admisibilidad de prueba, legalidad de la prueba y sobre todo convenciones probatorias, es decir, acuerdos probatorios para poder discutir sustancialmente aquello que está en litigio. No vamos a acordar, por ejemplo, cuestiones referentes a si la persona murió de un tiro, por decirlo de una manera. Vamos a discutir, si es mi teoría del caso, que ese tiro no lo hizo mi cliente, por ejemplo, pero no discutir si ya pericialmente se determinó que murió por un disparo de arma de fuego. O, por ejemplo, en casos de drogas, que son los casos federales, si eso que le encontraron a esta persona es droga. Podemos hacer una convención probatoria, si ya hay una pericia, un informe pericial que dice que es droga, y ya directamente aceptar una convención probatoria que aquello que le encontraron es
droga y es en tal cantidad o calidad, salvo que sea eso lo que nosotros vamos a discutir. Igual vamos a tener una clase específica sobre acuerdos probatorios y audiencia de control de acusación. Pero lo que sí marco es el caso Meriles. Caso Meriles, miren qué fresquito, 17 de marzo del 2025. ¿Qué pasó ahí? En ese caso, no, me salté uno, perdón. Era el caso Barraza. Caso Barraza, 10 de noviembre del 23. Ahí un defensor planteó en todo el juicio oral la nulidad de las intervenciones telefónicas. Todo el juicio se dedicó a la nulidad de las intervenciones telefónicas. ¿Qué dice la jueza Ángela Ledesma? Miren, señores litigantes, eso no es lo que se discute en un juicio oral. En un juicio oral se discute legalidad, culpabilidad. Si usted quiere discutir la legalidad de la prueba, es decir, si esas intervenciones telefónicas fueron válidas o no, lo tiene que hacer en la audiencia de control de acusación. Al juicio se va a discutir culpabilidad. Y así pasamos al otro punto, que es litigación en la etapa oral. Es decir, ¿Te puedo interrumpir con una sí, consulta? claro, sí, claro. ¿Qué tal? Hola, Moira. En la clase, en la masterclass de la semana pasada, surgió la pregunta de las cuestiones, si se debatían cuestiones vinculadas con cuestiones sustanciales, por ejemplo, en un proceso por tributo o cuestiones así. Entonces, esos casos se deberían resolver en la audiencia preliminar, no en la audiencia de juicio, las cuestiones que debatan cuestiones No te seguí, no te seguí, Moira. claro, no vinculados a los hechos o a la culpabilidad, sino al derecho. Ahí lo que va, mirá, si es una salida alternativa, se puede hacer en una audiencia anterior o en esa propia audiencia, ¿tá? Suspensión de juicio de prueba, acuerdo, reparación, etc. Lo que ahí se discute es, el fiscal presenta el caso, dice, yo quiero ir a juicio. Esto se hace ante los jueces de revisión. Ahora después les voy a mostrar un esquema. Se hace ante los jueces de revisión, no ante los jueces de garantías, que hoy por hoy son las cámaras federales. Entonces, ante esos jueces, los tres, se dice, el fiscal presenta un requerimiento de elevación a juicio escrito y se va a la audiencia en la cual la defensa puede cuestionar que no hay mérito para ir al juicio. El juez va a tener que resolver en ese sentido. Lo que no se hace ahí es sustanciar un mini juicio oral. Se discute si el caso va o no a juicio. Y a partir de ahí, si se decide que sí, se discute sobre qué prueba se va a usar en el juicio. Y en ese contexto de qué prueba, la defensa puede cuestionar que determinada prueba es con afectación de garantías constitucionales o inválida. ¿Me explico? A eso me refiero cuando que en esa audiencia se prepara el juicio, pero no en el juicio oral se discute sobre la legalidad de la prueba. La legalidad se discute en esa audiencia. ¿Se entendió, Claro, pero por Moira? ejemplo, una falta de acción, ¿no? Lo que nosotros hoy haríamos a través de un incidente de falta de acción. Es decir, Eso lo podés el hecho hacer no es según el típico. código en cualquier momento del proceso, pero ahí también. Ok. Pero ahí Pero ahí también. también. Ahí también porque es un punto sustancial en cuanto a las formas, ¿no? Depende, ojo, aclaro, hay veces que uno piensa en las excepciones que podrían ser, alguien tiene el micrófono abierto, más que nada para no interrumpir la conexión del resto. Si vos planteas una falta de acción porque, por ejemplo, crees que el querellante no tiene legitimación, lo podés hacer ahí en esa audiencia si no lo hiciste antes. Claro que sí. Ok, gracias. Bien. Bueno, vuelvo a la presentación. Entonces, técnicas, estamos en litigación en la etapa oral, llegando ya casi al final. Meriles, técnicas de litigación, saber de técnicas de litigación. Y para eso estamos en este curso, para que ustedes sepan qué es la teoría del caso, cómo se desarrolla, cómo se hace un examen, un contraexamen de testigos, cómo se lleva la teoría del caso, funciona como guía durante todo el proceso, incluso para los albores, los inicios del proceso penal. En ese caso, me pareció interesante traer el caso Meriles, que sí les decía, 17 de marzo del 2025. ¿De qué se trató este caso? De acuerdos probatorios. Ahí la jueza Ángela Ledesma hace
una especie de clase. Les recomiendo su lectura. Si alguno de estos fallos les interesan, yo después la clase que viene se los comparto por el chat, los preparo y se los comparto por el chat, donde la jueza menciona y da respuesta de cómo discutir sobre acuerdos probatorios, en qué consiste y cómo se realiza esta técnica de litigación para luego sustanciar un juicio oral y sobre todo ver qué es lo que queda en un concepto litigioso una vez realizados los acuerdos probatorios. Laura, te escucho. Sí, yo quería preguntar o dejar el planteo, el tema de la nulidad y este tema de las estrategias de litigación. Porque, a ver, las nulidades son como la cenicienta del derecho procesal penal, sobre todo para el ejercicio de las defensas. Y siempre se nos enseñó que las nulidades se tienen que sostener en todas las instancias. O sea, yo si estoy defendiendo a alguien, esa nulidad en todo momento, aunque me la rechacen, tengo que hacer el planteo. Entonces tengo la duda, porque yo litigo en capital y litigo en provincia. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el modelo es bien acusatorio, he sostenido nulidades hasta el final. Bien. Pregunto. Bien, gracias Laura, el aporte es espectacular. Te aclaro algo, a mi entender, el modelo de la provincia de Buenos Aires, aunque es acusatorio, difiere del modelo adversarial que este código tiene. Así que esa es la primera aclaración que hago por las dudas. Segundo, les voy a compartir un trabajo interesantísimo de Leonel González y Gonzalo Rúa sobre lo que implican los modelos adversariales, y uno de los puntos sustanciales que ellos hablan en los modelos adversariales es el cambio del enfoque de la mirada sobre las nulidades. Mientras que las nulidades piensan en actas escritas, en papeles, en información escrita, el código adversarial piensa en invalidez de actos por desarrollo en violación de garantías constitucionales. Son dos miradas diferentes. Pensar en la nulidad es pensar en un código mixto o inquisitivo o acusatorio de primera generación, mientras que pensar en la invalidez de los actos a partir de cómo se presentan y cómo fueron en la realidad es lo que el Código Procesal busca. Y en ese sentido, esta invalidez de los actos procesales, lo que busca y lo que quiere el Código es que se discuta en esa audiencia. Supongamos, y ahí vuelvo al inicio, Laura, cuando yo hablé de este código y los motivos de cambio. Hablé de un juicio por jurados, que es el modelo de la Constitución. En ese juicio por jurados, imagínate vos discutiendo sobre una nulidad o una intervención telefónica. Totalmente inapropiado. Ningún juez técnico te va a permitir a vos introducir esa cuestión en un juicio por jurados. Salvo que, y es discutible y muy finito, que por ejemplo tu teoría del caso sea la falta de participación del imputado de autoría porque, por ejemplo, la policía puso la droga, por decir un ejemplo rápido. Ahí ya tu teoría del caso tiene que ver con la autoría, no tiene que ver con la validez o no de esa situación. Entonces, la cuestión vinculada, por ejemplo, una requisa personal, no se discute en un juicio oral, se discute en esa audiencia. Ahora, que vos puedas dejar marcado el interés federal para luego recurrir y que vos puedas, frente al rechazo de esa audiencia, que después se discute si es recurrible o no recurrible, en principio no, pero hay algunos casos que sí, lo dejamos para la clase de impugnaciones. En principio, vos podés dejar marcada tu postura, pero no significa que tengas que repetir en un juicio técnico la posibilidad de discutir sobre la legalidad de una prueba. Por ahí podés hacer una referencia. Si bien esto yo ya lo dije en la audiencia de control y lo dejo señalado para eventualmente mi recurso, lo cierto es que espera el código que vos discutas culpabilidad. Por eso les invito a leer el caso Meriles, que después la clase que viene se los voy a compartir, para que ustedes vean ahí, el caso Barraza, que incluso lo comentamos en el Código Procesal Penal Federal con el profesor Daray, para que ustedes vean en qué consiste esta cuestión referente a la audiencia de control de la acusación. Paso al otro punto. Gracias, Laura, por el aporte. Herramientas para casos complejos y crimen organizado. El código busca también, no solamente, y acá tengo que disentir
con mi maestro, el profesor Daray, sobre un punto. Él dice, a veces dice que este código está pensado para el robo de gallinas. Yo creo que no, que es un código que es tan flexible y tan adecuado para la investigación del crimen organizado y mucho mejor que cualquier otro sistema y sobre todo del EBN, porque le da mayor flexibilidad y herramientas al Ministerio Público Fiscal. Y para ese caso traje el mismo que había mencionado antes, que es Ursagaste Ceballos. ¿Por qué lo traigo? Porque en este caso el código en este caso se discutía sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas sostenidas en el tiempo, más allá de los plazos que el código establece. Y ahí los jueces Carbajo, Maíquez y Hornos sustentan en la razonabilidad de la necesidad de esta medida. Se trataba de un caso de crimen organizado, un caso de tráfico de estupefacientes a gran escala, donde había una necesidad de mantener estas intervenciones telefónicas en miras de procurar la intervención del Ministerio Público Fiscal. Y por último, otro aspecto novedoso y que vamos a desarrollar a continuación son los principios procesales. Yo les decía que este código está pensado en 24 principios procesales que de alguna manera buscan ecualizar, optimizar o permitir un desarrollo normal de todo el sistema procesal. Estos códigos, por ejemplo, en el caso de la suspensión de juicio a prueba, si nosotros leemos en el artículo 35 del Código Procesal, se los dejo para que lo lean y que lo podamos compartir el próximo encuentro, uno podría pensar que no hay chances de que en el artículo 35, sin la anuencia del Ministerio Público Fiscal, se permita la suspensión de juicio a prueba. Y sin embargo, a partir del artículo 22 del Código Procesal, que garantiza la posibilidad de intervención de los jueces en procura de una solución pacífica del conflicto, la jurisprudencia ha permitido que se acepte litigar la procedencia o no de la suspensión de juicio a prueba. Por lo tanto, los principios procesales buscan ajustar, adecuar, optimizar o calibrar, como me gusta decir a mí, todo el sistema de manera transversal. En este caso traje el caso Vera Ramírez. ¿De qué se trata Vera Ramírez, que es el 10 de diciembre del 2024? Es un caso del juez Barrotaveña y Petrone, en el cual se discutía si la revisión horizontal de una sentencia, a partir de la impugnación del fiscal con respecto a una absolución y que finalmente la Cámara Federal de Casación casó y sentenció de manera positiva, es decir, determinó la responsabilidad de los imputados, para cumplir con el doble conforme, es decir, el control horizontal, si tenían que ser ellos los que revisaran la admisibilidad del recurso o no. Los jueces hablaron de la importancia de los principios, es decir, de cómo estos principios ayudan a reflexionar sobre estas interrogantes que ellos se plantearon ahí, de quién debía analizar la admisibilidad, y finalmente deciden que es la Cámara, la sala que le toca intervenir con motivo de ese control horizontal quien debía ocuparse, destacando especialmente la diferencia entre un sistema y otro. Por eso les voy a leer específicamente qué es lo que dijo en ese caso. Esperen que lo tenía por acá. Acá está. Quería leerles. Tac. Ahí está. Lo tenía acá a mano. A partir del dictado de la Ley 27063, el legislador diseñó un sistema procesal que consagró principios orientadores, propios de un sistema adversarial. A diferencia de su antecesor, Código Procesal Penal de la Nación, el Código Procesal Penal Federal incorporó en la primera parte de su libro un título 1 destinado a resaltar y regular los principios y garantías procesales que caracterizan al nuevo sistema acusatorio. Fíjense de la importancia de estos principios.
Vuelvo a compartir y así nos metemos de lleno a los principios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que me quieran decir? ¿Algún aporte? Bien, sigo. Principios procesales. Como decía, estos principios procesales tienen que ver con ecualizar o buscar de alguna manera dos tensiones claras. Primero, el sistema de protección de derechos y garantías y por otro lado, la aplicación efectiva de la coerción penal más las nuevas obligaciones. Esto que antes discutíamos o conversábamos con Maximiliano sobre el rol de la víctima, las víctimas vulnerables, los casos de género, tratas de personas, nuevas obligaciones llamo yo. ¿Por qué? Porque si bien los tratados de derechos humanos fueron pensados en miras de proteger al imputado frente a la coerción penal, lo cierto es que se establecieron una reinterpretación de esos tratados y hoy las víctimas, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero de la Corte Interamericana, el caso Bulacio de Argentina, de la Corte Interamericana también, ha dado protección a las víctimas de delitos y pone al Estado como responsable del cumplimiento de esa obligación. Por eso las nuevas obligaciones. A partir de ahí, el sistema procesal, sobre la base del principio de inocencia, busca ecualizar estas tensiones. ¿Qué son los principios? Como decía antes, ¿no? Estas formas de ordenar, de equilibrar, de armonizar todo el sistema procesal. ¿Cuáles? Los primeros 24 artículos que establecen y que de alguna manera receptan estándares internacionales. ¿Para qué? Ya lo hablamos bastante, es decir, para buscar un adecuado cumplimiento del Código Procesal. ¿Cuándo? Cuando aparecen tensiones claras, como las mencionamos, por ejemplo, en las cuestiones referentes a la reiterancia, y donde, en definitiva, en audiencias, en encuentros, en proposiciones que se van a dar tanto en audiencias preliminares, audiencias de juicio y discusión del caso. Esas 5 preguntas, les cuento entre paréntesis, son las 5 W, que en Estados Unidos se hace un buen investigador cuando tiene que preguntarse sobre algún instituto que tenga que resolver. Ahí tenemos los 24 artículos iniciales del código que les invito a leer para el próximo encuentro. Pasos procesales de un delito de acción pública. 3 audiencias troncales, incluso 4 les diría. Yo ahí puse 3. Voy a cambiar esta presentación que tiene que decir 4. ¿Por qué? Porque ya la de cesura es una audiencia importante. Les explico. La primera es una audiencia de formalización de la investigación. Necesariamente, si el Ministerio Público Fiscal va a querer desarrollar la investigación y llevar adelante una persona al juicio, tiene que cumplir con la audiencia de formalización. Esta audiencia de formalización, aunque podamos mencionar que allí luego se puede hacer un acuerdo de juicio directo, es una audiencia que necesariamente tenemos que pasar. Algunos discuten si hay que cumplirla antes de una suspensión de juicio a prueba o no. Yo creo que sí es posible hacer una suspensión de juicio a prueba sin audiencia de formalización, aunque es buena técnica del defensor esperar a que se produzca ese acto de audiencia de formalización, salvo que el caso requiera una anticipación a ese espacio procesal. Luego, audiencia de control de acusación y preparación del juicio, concentrada en una, esto que hablábamos de la audiencia de control que la va a hacer el juez con funciones de revisión. Y finalmente, el juicio propiamente dicho, que se separa en 2, culpabilidad y un juicio de cesura. ¿Qué significa? Un juicio donde se discute y se trae prueba específicamente para la determinación de la pena, como se hace en el modelo de juicio por jurados. Fíjense, acá les presento un esquema. El inicio tiene que ver con una denuncia, con querella, prevención o incluso con una investigación preliminar del Ministerio Público. A diferencia del Código Levene, ya no se requiere esa vista a la Fiscalía para el requerimiento de instrucción. Acá ya como el fiscal toma el caso, puede iniciarlo directamente con esas premisas que lo activan
Y en 15 días, y acá les digo algo, no se están cumpliendo esos 15 días, son 15 días de alguna manera orientativos. El Ministerio Público Fiscal debe tomar una determinación de una valoración temprana, dice el código, ¿no? Una valoración inicial se llama, pero los códigos adversariales lo llaman como una decisión temprana. ¿Por qué? Porque tiene que buscar en esos 15 días, por arriba de la línea azul, desestimar, archivar o aplicar criterios de oportunidad o disponibilidad de la acción, que vamos a ver en un encuentro específico de qué se trata, o realizar una investigación previa si la información que tiene no le es suficiente para desarrollar una imputación en una audiencia de formalización, formalizar la imputación o realizar procedimientos especiales, que son acuerdo pleno, acuerdo parcial o juicio directo, pero siempre primero cumpliendo con la audiencia de formalización. Estos 15 días, la gran pregunta es ¿qué puede hacer la Fiscalía en esos 15 días? Entiendo yo que en estos 15 días debiera desarrollar de alguna manera una investigación orientativa. No es solamente 15 días para tomar la decisión. No es que no pueda hacer nada, sino que puede desarrollar diligencias mínimas en procura de esa decisión. Una vez que avanza en el ejercicio de la acción penal, va a cumplir con la audiencia de formalización, que fíjense que en la investigación previa a la formalización, aunque tiene su desarrollo y que lo vamos a ver más adelante, ahí, si bien es prorrogable, finalmente debe concluir con una audiencia de formalización, salvo que el fiscal entienda que debe, a partir de esa investigación que hizo, archivar, desestimar o aplicar un criterio de oportunidad. Pero en principio tiene que derivar en una audiencia de formalización. En esta audiencia de formalización, que comienza con el artículo 254, tiene dos secuencias, ahora después la vamos a ver, pero a partir de ahí empieza a correr el plazo judicial. Un año con prórroga, o si es un caso complejo y se determinó específicamente que se trata de un caso complejo, por el artículo 335, va a ser posible de 2 años prorrogable con uno más. A partir del cierre de la audiencia, por el artículo 258, el fiscal ya no puede archivar, así dice el código, ni aplicar criterios de oportunidad. La verdad que parece razonable, incluso tampoco desestimar el caso. Pero lo cierto es que busca de alguna manera, como yo decía antes, cerrar rápido los casos que ameritan cerrarlo rápido y continuar con el ejercicio de la acción de aquellos que ameritan el ejercicio de la acción. Finalmente llegamos a la etapa de conclusión de la investigación del artículo 265. En este artículo 265, por arriba de la línea azul, están las posibilidades donde el fiscal requiere un sobreseimiento. En este caso, va a notificar, si entiende que hay que sobreseer, va a notificar al imputado, quien puede reclamar incluso, la novedad de este código es que reclame porque los fundamentos sobre los cuales piden su sobreseimiento no son los adecuados. Supongamos que el fiscal lo pide por prescripción de la acción y el imputado quiere específicamente que se resuelva su sobreseimiento por falta de comprobación en los hechos que se le acusan. También se puede notificar a la víctima, quien puede pedir una revisión o constituirse en querellante. Y por otro lado, también en caso de ese sobreseimiento que sea confirmado por el fiscal jefe, por el fiscal general, va a poder la víctima constituirse en querellante. Y ahí aparece una novedad del código, que lo vamos a ver en uno de los encuentros, que es convertir la acción penal pública en privada. Ahí veo a algunos tomando nota, la veo a Moira tomando nota y levantando la Sí, mano. ahí Artículo quería preguntar, 73 del Código Penal. no, si esta parte es igual que en ciudad, ¿En ciudad o en nación? en ciudad. Que en ciudad es parecido a ciudad, sí. Ah, Incluso perfecto. en ciudad tiene la misma posibilidad de impulsar la acción como querellante en el ámbito como si fuese un delito de acción de querella De privada. acción. Exactamente. La única diferencia, y se las dejo picando para cuando tengamos el encuentro en especial, es que solo se puede querellar cuando el fiscal aplicó un criterio de oportunidad en la etapa inicial o en esta etapa del proceso de control de acusación pidió un sobreseimiento. Antes no. En este caso, si el fiscal pidió esta posibilidad,
va a tener que el querellante presentar su acusación. Es muy similar lo que sucede en esta audiencia de etapa de control de acusación a lo que garantiza el fallo Santillán de la Corte de la Nación del año 98. A quien no lo leyó, le recomiendo su lectura. Bueno, por debajo de la línea, ¿qué pasa si sea el acusador privado o el acusador público requiere ir a juicio? En el caso del fiscal, previa vista al querellante, si es que lo hubiere, presentará escrito. Es la única forma que tiene que presentar escrito la acusación. A partir de ahí, hay 48 horas para la notificación al imputado, 10 días desde esa notificación, donde a partir de la finalización de eso se va a designar en 5 días una audiencia de apertura del caso y discusión de la audiencia de control, tanto sustancial como formal, esto que vimos antes y que desarrollábamos como aspecto novedoso. Y finalmente, remisión a juicio. Hasta acá, la etapa preparatoria. Sergio, ¿levantaste la mano? ¿Abriste el micrófono? ¿Querías decir algo? No, bien. Me dan un segundo que me sirvo un poquito de agua. Si yo los estoy escuchando, si hay alguien que tenga una pregunta que hacerme, ¿eh? Bien, se me había secado la garganta, perdón, de tanto hablar. Voy a tratar de destinar estos 5 minutos y después dejar los últimos 10 para preguntas, consultas. Etapa preparatoria. Lo que no lleguemos a ver, después lo vamos a ver en el próximo encuentro, no se preocupen. ¿Cuál es el objeto? Según el artículo 228, es la preparación del juicio. Sin embargo, también hay que pensar, y según el artículo 22, es la pacificación del conflicto. Es decir, no solamente ir a un caso a juicio, sino que también, fíjense, que dice investigación penal preparatoria. Preparatoria del juicio, pero no siempre es preparatoria del juicio. También hay casos donde se busca una salida alternativa, una pacificación del conflicto a través de medios alternativos. La verdad, esto que les decía antes, no significa que realizar una investigación preparatoria, desformalizada, con todos los condimentos que mencionamos antes, implique renunciar a la verdad por parte del Ministerio Público Fiscal, sobre todo en materia de derechos humanos. La investigación tiene que ser una investigación sólida, que implica que sea inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. Estos conceptos no son míos, son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la debida diligencia. Lo pueden encontrar en el caso, como les decía antes, en el caso Álvarez, pero principalmente el primero fue el de Bulacio, el de Walter Bulacio, donde se imputaba al comisario Espósito de delitos cometidos de violencia institucional. Perdón, ya a esta hora se me empiezan a apagar los transistores. Entonces, ahí la Corte, cuando toma la participación de las víctimas, empieza a decir: señores, Estado, no pueden hacer cualquier investigación. Hacer una investigación es una obligación del Estado para procurar la responsabilidad de quienes cometieron el delito, y esa investigación tiene que ser con estas características. Incluso en el caso Campo Algodonero de la Corte Interamericana, mencionan que cuando hay grupos vulnerables, en ese caso había sido un caso de violencia de género, debe ser una debida diligencia reforzada, es decir, en búsqueda de garantizar los derechos de las víctimas y un trato especializado. ¿Qué significa un trato especializado? Con la debida contención, con la debida preparación y con la debida atención en este tipo de grupo de personas. Por ejemplo, víctimas de trata de personas. En ese caso, víctimas de trata de personas, asegurar, por ejemplo, el no contacto con su captor o con los imputados a través del método de la cámara Gesell, es decir, cumplir con las reglas de Brasilia. Incluso la Corte lo mencionó, la Corte Interamericana, en el caso Vicky Hernández, como un plus
que también incluso en los grupos feminizados, que es en el caso de las personas trans. En ese caso también había sido una clara violación de sus derechos. Y cuando se trata de menores víctimas de abuso sexual, lo pueden encontrar en el caso BNRP, en el que se discute la convencionalidad del juicio por jurados, donde la Corte Interamericana señala con mucha agudeza cómo tiene que ser una diligencia en caso de abuso sexual, por ejemplo, de Cámara Gesell, y cómo es el desarrollo de la participación de una persona en condiciones de vulnerabilidad. También hay un caso en el Comité Universal de Derechos Humanos que trató de Argentina, era en Chaco, donde unos criollos habían abusado sexualmente de una chica cuom, que finalmente llega a juicio, el juez los absuelve y una de las consideraciones era que no se había entendido lo que la víctima dijo y cómo los había acusado. Este caso la toma el Comité Interamericano, el Comité Universal, perdón, de Derechos Humanos, responsabiliza a Argentina y sobre todo mencionando que el proceso le es debido también a las víctimas y que en ese caso debieran haberse ocupado de que tenga un traductor para poder participar de manera adecuada en ese juicio oral y público. Así que bueno, dejo acá porque nos queda mucho, sobre todo la parte del legajo fiscal, las audiencias, las características de las audiencias. Quiero dejar estos 10 minutos para alguna reflexión, algo que quieran compartir, algo que quieran decir, sobre todo para escucharlos. Y ya que el miércoles que viene vamos a continuar. Pero me gustaría que participen, que no tengan tanta restricción. Paola, ¿vos estabas levantando la mano? Sí, doctor, buenas Dale. tardes. Sí. Yo estoy recién Nobel, recién recibida y estoy con mis primeros casos. Estoy incursionando, obviamente, en el derecho penal, que es lo que me recibí. La pregunta mía son dos. El tema de los fallos que bien me mencionó acá, si después los podemos tener de manera, bueno, accesible o por correo o Yo se los algo. comparto, el encuentro que viene se los comparto. Por favor. Y después el tema, como bien dijo, el esquema, ¿no? Porque el esquema que nos enseñan en la facultad, yo que con el que me recibí todavía, pues me recibí fue con el otro esquema, entonces que si bien estaba aquí en la presentación, por ahí también tenerlo como para ir viendo los pasos esquematizados. La pregunta concreta es si puedo compartir la presentación. Sí, la Sí, respuesta es sí, sí. la presentación, por lo menos la parte de la última parte del Todo, esquema. yo se los doy todo. Lo firmo, le pongo Nicolás Ceballos, lo único que cuando lo No hay mencionan problema. me citan. Sí, sí, Y después ya estoy cuando, anotándolo en en el el código. transcurso entre el transcurso del curso va a salir la 5ª edición del código, así que voy a hablar con la editorial a ver si podemos conseguir que les hagan un descuento a los que participan en el curso. Sería ideal, yo no tengo el código comentado, así que ya estaba mirando y no está accesible en la Que no página me web. escuche Daray, que no me escuche la editorial, no Daray, pero no compres ahora, espera que ya va a salir la 5ª Ah, edición, bueno, no, pero que igual no viene hay, actualizado con la ley de reiterancia y todo. estaba agotado El juicio ahora. en ausencia. Quedan 50 ejemplares nada más. Es el código más vendido. ¿Lo conocen todos? Son 3 tomos, es un choclo importante, pero es una linda herramienta para tener. Sobre todo para abogados litigantes, y lo vamos a tener a Daray hablando de recursos. Bueno, ¿qué más? Gracias, Paola, por compartir. Después, la clase que viene, yo ya les voy a dejar todo o se lo mando a Ezequiel para que lo comparta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren aprovechar estos minutitos que nos quedan? ¿Se entendió? ¿Surgen dudas? Vamos, alguno que se anime, che. Una No se pregunta, pongan más. doctor, vuelvo a Hola, aportar. cariño. Sí, Sí, dale. una pregunta. Que por ahí es la duda existencial de los abogados que venimos litigando hace tantos años con el otro sistema. Eso es lo que quiero que pregunten. Dale, Karina. Y de alguna manera la pregunta que a mí me hace mucho ruido es, los defensores particulares, eh, ¿qué garantía tenemos? O sea, yo entiendo que este sistema adversarial es maravilloso, pero también entiendo que los defensores particulares estamos en alguna manera en desigualdad con el Ministerio Público y con los defensores públicos. Entonces, Bueno, le estás copiando la pregunta a Hernán.
¿Te acordás? ¿Tuviste el encuentro pasado que Hernán lo preguntó? No, Ah, bueno, Hernán, no. Hernán que está ahí conectado, Ah, que ah, estuvo escuchando bien, nomás, preguntó lo bien. mismo. Dale, dale. Digamos, Yo te doy. ¿cuál es la herramienta jurídica que vamos a tener los defensores para, uno, acceder al legajo del fiscal, dos, acceder a las pruebas? Porque a mí me pasó de litigar con otra colega en provincia de Buenos Aires con ese sistema mixto, teníamos una persona detenida y de alguna manera yo ya había hecho el curso de adversarial de ciudad y eso me facilitó poder exigir cosas que no exigía ningún abogado de provincia y yo las exigí, por ejemplo, diligenciar testimonios de personas que la fiscalía había también notificado, pero yo hice el diligenciamiento y fui a los diferentes institutos con la cédula que Bien. me dieron por ejemplo, me decían, no, ¿usted de qué fiscalía viene? No, yo soy una abogada particular y con este sistema semi mixto, usted me lo tiene que recibir. Bueno, tuve que acceder finalmente a la fiscalía, la tuvo que diligenciar la fiscalía. Sí, sí, Pero, porque se complica, se pero complica. después en el juicio oral y público, quiero llegar a este punto que me parece Dale. esencial. En el juicio oral y público, la fiscal desiste de ese testigo y le dice que se vaya. Y yo lo había notificado con la cédula y nosotros exigimos que se quede y si no se iba a tomar el testimonio que había dado, que era a favor de nuestro cliente, por lectura, que normalmente no se acepta, pero... No, pero está bien, pero bien, bien, Y Karina, gracias a tu intervención, conociendo cuáles son tus facultades, está bien lo que hiciste. Y sobre entonces todo si era un testigo tuyo. era Acá un testigo. vamos a ver eso, cuáles son testigos de las partes y cómo se litiga con testigos. Por ejemplo, si la fiscalía, yo pido un testigo, no, o la policía o cualquier organismo contesta, no lo hace o no me da bolilla. ¿Qué hago? ¿Voy al fiscal a exigirle que le pida? En ¿Cómo principio el hago? código espera eso. El código espera eso y si el fiscal no te da bolilla, por decirlo de alguna manera, o te lo rechaza expresamente, vos hasta podrías ir al juez a reclamar. Con una particularidad, estoy justo comentando eso para la quinta edición. Artículo 260. Te dejo para que lo leas y me lo hagas recordar el miércoles que viene. Empecemos con eso, porque si uno lo lee exegéticamente es una complicación, pero sí para dar tu respuesta hoy es, vamos por partes. La defensa en condiciones del fiscal difícilmente esté en plena igualdad, es muy difícil, por eso se asegura la igualdad de armas, que es como una idea de poder garantizar en algunas situaciones que eso suceda. Sin dudas que hay una desigualdad en algunos casos, sobre todo porque el fiscal tiene todas las herramientas para la investigación. Segundo, por lo que vos decís, la gente no tiene cultura de escuchar a un defensor. Vos, por ejemplo, hablás de, no, que el defensor habló con el testigo antes del juicio y parecería, y lo vamos a ver, que es posible. O sea, vos lo que no le podés decir es que mienta o que diga cosas que no son, pero sí tener una entrevista con el testigo a ver qué es lo que va a decir en un juicio oral. Por eso te digo, nos falta también esa cultura. Y en lo que yo sí creo es que para dejarlo como este primer encuentro de aspectos novedosos, que son defensores que van a tener que buscar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, especialistas en criminalística, si estamos en un ciber crimen, tal vez incluso técnicos que aseguren, por ejemplo, que mi defendido no era quien operaba la cuestión de las criptomonedas que hacen al lavado de activos, por decirlo de una manera. Es decir, un defensor que busca otras herramientas y tiene otra actitud con respecto al proceso. Pero lo vamos a ir desarrollando. No quememos todos los cartuchos hoy. Gracias, aclarado. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Bueno, espero que les haya gustado y 58 damos por finalizado y nos vemos el miércoles que viene. Traten de leer el código, en serio se los digo. Busquen. Ténganlo ahí como Maxi tiene su biblioteca atrás, Maximiliano, que tengan un código para buscar. Es más, voy a ver si la editorial me consigue también, pero esto lo pueden leer de internet, no necesitan comprarlo en papel. Yo lo prefiero en papel porque
para tenerlo a mano y bien marcado y visualizado, pero traten de leer el código. Es importantísimo y quiero que lleguen a la clase de Daray con el código leído. Es re importante, pues si no empezamos, es como empezar a jugar al fútbol y no saber cómo se juega. Y esto para terminar, o que empecemos a jugar al truco y no aclaremos antes si se juega con flor o sin flor. Hay que saber las reglas antes de empezar a jugar el juego. Bueno, gente, gracias por haberme escuchado. Espero haber sido claro.